Muy bien, buenos días, tercer año. En esta oportunidad, en el curso de física, vamos a ver el tema de estática. Muy bien, veamos. La estática, en primer lugar, estudia básicamente los cuerpos en equilibrio, ¿ya? Viene a ser parte de la física, parte de la mecánica que estudia a los cuerpos en equilibrio. Bien, veamos. Equilibrio mecánico. Un cuerpo se encuentra, dice, en equilibrio cuando dicho cuerpo no acelera. Es decir, la aceleración debe ser cero, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos entender en equilibrio? Cuando un cuerpo está en equilibrio, que en este caso el cuerpo no debe tener aceleración. Su aceleración debe ser nula o en todo caso debe ser cero. Tipos de equilibrio. Hay equilibrio estático y hay equilibrio cinético. Un equilibrio es estático cuando su velocidad es absolutamente cero y su aceleración, lógicamente, también cero. Es decir, el cuerpo está en reposo. Equilibrio estático, el cuerpo está en reposo. ¿De acuerdo? Su velocidad es cero y por lo tanto su aceleración también es cero. ¿Ya? Ese sería el primer, digamos, caso de equilibrio. ¿Ya? Equilibrio estático. ¿Cuál es el siguiente? El equilibrio cinético. Es decir, un cuerpo puede estar desplazándose a velocidad constante. Es decir, su aceleración es cero. Para que haya aceleración, recuerda que la velocidad debe variar. Debe aumentar o debe disminuir, ¿no? En este caso, si la velocidad es constante, no cambia en valor, el cuerpo también estará en equilibrio cinético en este caso. Por ejemplo, ¿no? Si tú te encuentras, por ejemplo, en un bus y tú estás dentro del bus, lógicamente, a una velocidad constante. Es decir, el bus está yendo a velocidad, está avanzando a velocidad constante. Entonces, para una persona que está de repente en un paradero, para una persona que está en un paradero, si te observa, esa persona que está en el paradero, una persona fija, estable, para ese observador, tú estás avanzando a velocidad constante. O sea que para ese observador tú estás en equilibrio, ¿de acuerdo? Para esa persona o ese observador estás en equilibrio porque tu aceleración es nula, ¿de acuerdo? Sin embargo, si dentro del bus una persona te está observando también, ¿no? En este caso, si dentro del bus una persona también te está observando, tú no estás acelerando, para esa persona tú estarías en reposo, ¿de acuerdo? Para esa persona tú estarías en reposo. Pero para la persona que está fuera, en el paradero te decía, para esa persona tú estás avanzando, pero a velocidad constante. Entonces, en ese caso, tú estarías en equilibrio, también en este caso, equilibrio cinético. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos ahora la primera condición de equilibrio. Dice, para que un cuerpo no acelere, ¿qué se cumple? Para que no haya aceleración, la sumatoria de las fuerzas debe ser cero, es decir, la fuerza resultante debe ser cero. En otras palabras, ¿no? También debemos tener en cuenta, la suma de fuerzas que tienen dirección hacia la derecha debe ser igual a la suma, este símbolo sigma quiere decir suma, a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda, ¿no? Se deben igualar. Los que van a la derecha, la suma de los que van a la derecha, se iguala a la suma de los que van a la izquierda. De la misma manera, sumatoria de fuerzas en forma vertical, o sea, las que van hacia arriba, se debe igualar a la suma de fuerzas que van todas hacia abajo. ¿Sí? Esto es básicamente lo que se va a aplicar en los ejercicios del libro, ¿ya? Muy bien, eso sería la parte teórica, vamos a la parte práctica. En este ejercicio, a ver, este ejercicio, por ejemplo, es la página 137. Vamos a colocar ahí, página 137. Nos pide hallar el valor de F, ¿no? Para que el cuerpo esté en equilibrio, dice, ¿no? Determinar F si el cuerpo está en equilibrio. Entonces vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas debe ser nula, ¿no? Es decir, las fuerzas que van hacia la derecha deben igualarse a las fuerzas que van hacia la izquierda. A ver, ¿quiénes van a la derecha? 45 más F, ¿no? Entonces digo acá de frente, 45 más F debe ser igual
a la que va hacia la... ¿Quiénes van hacia la izquierda? 45 más F te decía, ¿no? ¿Quiénes van hacia la derecha? 63. Ah, ya. El único sería 63. Bueno, de aquí sale F, ¿no? Simplemente 45 pasa a restar, ¿no? F sería igual, sería 18, ¿verdad? 18, en este caso, Newton. 18 Newton. Muy bien, eso sería el valor entonces, el valor de F, ¿correcto? Muy bien. Por lo tanto, la clave sería la C, ¿no? Siguiente pregunta. Dice, 2, completar un cuerpo en equilibrio. Acá, ¿qué colocaríamos? ¿Tiene aceleración? NO, ¿no? No tiene aceleración. Sería acá, no tiene aceleración. En la B, las formas de equilibrio son, hay dos formas, ¿no? Estático y cinético. Aquí va entonces estático y cinético, ¿correcto? Muy bien, estático y cinético. C, para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él debe ser 0. Acá debe ser 0. La sumatoria de fuerzas que actúan sobre él debe ser 0. O fuerza resultante también 0, ¿no? 0. Relaciona, dice. Reposo, MRU, caída libre, velocidad 0, primera condición de equilibrio. Si está en reposo, lógicamente su velocidad es nula, su velocidad es 0, ¿no? 1 sería la B. Acá sería la B. 2. Velocidad constante. Velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Uniforme es cuando la velocidad no cambia, ¿no? Entonces, 2 sería con la C, ¿no? 2, acá sería la C. Sumatoria de fuerza 0. Primera condición de equilibrio, ¿no? La suma de fuerzas debe ser 0, ¿no? Acá sería 3 con A, ¿no? 3 con A. ¿Correcto? Muy bien, más detalles, más ejercicios vamos a estar realizando ya en la parte del Zoom, ¿no? En lo que corresponde al Zoom. Muy bien, eso sería todo, chicos.